Dios bendiga a su pueblo. Gracias a Dios por este día de enseñanza. Nos preparamos para enseñar la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios. Continuamos en el día de hoy con los atributos de Dios. Venimos hablando sobre esta serie de la doctrina de Dios y estamos viendo dentro de la serie de la doctrina de Dios los atributos de Dios. ¿Qué importancia tienen para nosotros como hijos de Dios conocer los atributos de Dios? Un Dios que verdaderamente se ha dado a conocer de los principios de la creación. Un Dios que no se esconde, al contrario, se ha dado a conocer, porque podemos ver a través de la creación, a través de la naturaleza, a través de la procreación de los seres humanos, de los animales, podemos ver en todo vemos realmente la conocidad de Dios. Eso se llama la conocidad de Dios. Dios se da a conocer a la humanidad, para que la humanidad pueda conocer su grandeza y su gloria. Él se ha dado a conocer, se ha mostrado. De hecho, que Jesucristo viene justamente a la tierra a encarnar, este Dios encarnado, a mostrar a Dios, viene a dar a conocer a la humanidad, da a conocer a Dios. Esto es algo fundamental que nosotros podamos entender para poder conocer verdaderamente este Dios al cual adoramos y al cual glorificamos, al cual exaltamos, al cual bendecimos. Es necesario que nosotros podamos entender esto. De hecho, que Jesucristo nos muestra en la enseñanza, ¿no? Nos muestra realmente la necesidad de que nosotros tengamos de conocer a Dios. De hecho, también, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo dice, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí nos muestra la conocidad de Dios, nos muestra la grandeza de Dios, nos muestra la gloria del Dios viviente en la cual se quiere manifestar a nuestra vida en este tiempo para que nosotros podamos conocerle. Ahora, como dijimos, la conocidad de Dios. Es un Dios que va a estar siempre mostrándose. Y nuestro Dios se ha revelado en nuestra vida a través de sus atributos. Nosotros debemos entender esto. Y nosotros vimos, por ejemplo, en los atributos estuvimos viendo que es omnipotente. Esto quiere decir que tiene todo poder. Por eso Jeremías 32:27 dice, he aquí yo soy, Jehová, Dios de toda carne, o sea, de todos los seres humanos. Se refiere, ¿habrá algo difícil que sea difícil para mí? Ese es el Dios que nosotros adoramos, al cual servimos, en el cual creemos, en el cual hemos depositado nuestra fe, en este Dios que es todopoderoso, que es omnipresente, o sea, que está en todo tiempo y en todo lugar, que no está sujeto a un lugar o un tiempo determinado, sino que está en todo tiempo, a un Dios omnisciente que conoce todo, ¿sí? Que sabe todo, que sabe el pasado, presente y el futuro, que lo escudriña todo, que ve en lo profundo de nuestro corazón, que sabe todo, ese Dios tan grande y tan poderoso al cual nosotros adoramos, un Dios pero tan maravilloso. Esto se hace, o sea, nos muestra, para que podamos entender, nos muestra un Dios infinito, un Dios que es incomparable, ¿no? Por eso podríamos hablar de que es imposible para nosotros, los seres humanos finitos, poder entender por ahí o poder comprender la grandeza de ese Dios viviente. Por eso el salmista David decía en el Salmo 139:6, él dice, tal conocimiento es demasiado para mí. Maravilloso, le decía esto, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Nosotros los seres humanos, como seres finitos, no alcanzamos a comprender todo lo que Dios es y cómo Dios acciona. Por eso Dios ha dado a conocer y nos da a conocer a través de sus atributos para que nosotros podamos entender a Dios, podamos conocer y entender dentro de lo que Dios nos permite, dentro de la conocidad de Dios, que Dios nos permite entender, poder ver a través de sus atributos, poder conocer, ¿no?, a ese Dios cómo acciona. Los atributos de Dios nos muestran cómo Él acciona hacia nuestras vidas. Y hoy quiero tocar en esta tarde, vamos a tocar uno de los atributos, podríamos decir, mirá lo que me animo a decirte, el atributo de los atributos. Porque todo gira alrededor de este atributo. Y vamos a hablar del amor de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios. Y el amor de Dios, o sea, el atributo del amor de Dios, gira todo alrededor de ese atributo. Dios es omnipotente
pero sobre todas las cosas es Dios de amor. Porque Él tiene todo poder. Miren lo que yo le estoy diciendo, ¿eh? Dios tiene todo poder, tiene toda autoridad para destruir lo que quiere. En el caso de que se encienda su ira por causa del pecado. Sin embargo, es tan grande su amor que siempre Dios obra en misericordia de acuerdo a ese amor. Él es omnipresente, Él conoce todos los tiempos y de nosotros dónde andamos, qué pensamos, qué decidimos. Y nuestras palabras y todo conoce por su omnisciencia y su omnipresencia. Sin embargo, nosotros mereceríamos a lo mejor un castigo. Sin embargo, Dios nos corrige porque gira todo dentro de ese amor. Nos ama tanto. Por eso quiero hablarte del amor de Dios. Y quiero hablar primeramente de sus menciones. Dice en el libro de Primera de Juan 4, vamos a leer del 8 en adelante, y dice así la poderosa palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto es algo que el apóstol Juan en esta carta expresa, digamos, al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestra era, o sea, la iglesia nuestra, ¿no? La iglesia de nuestros principios, en el comienzo de la era de la iglesia, para que puedan comprender la inmensidad y la grandeza de ese Dios tan poderoso. Por eso muestra perfectamente el amor, muestra el amor de Dios como base fundamental para cada uno de los cristianos que nosotros podamos como hijos de Dios poder entender. Y esto lo vamos a ir comprendiendo, porque el amor de Dios es aquel que nos sustenta, el amor de Dios es aquel que nos abriga, el amor de Dios sí es aquel que nos fortalece para el camino, el amor de Dios es el que nos sostiene en las circunstancias difíciles, es ese amor de Dios expresado, porque realmente es un amor que está expresado en su palabra, pero expresado en cada momento de nuestra vida, que se ve, que se puede percibir, que se puede sentir, que se puede vivir. Ahí está, el amor de Dios se vive, para que me comprendas, el amor de Dios se vive, y era lo que quería expresar el apóstol Juan en esta carta. Es algo, a ver, no tiene explicación, no tiene palabra. Nosotros como seres humanos no podríamos expresar verdaderamente esto. Entonces el apóstol habla de esta manera. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Mire qué palabra expresa el apóstol Juan de esta manera tan especial, porque lo muestra de amar, del amor de Dios, de amar a Dios, de amar al prójimo. Encierra tantas cosas en esta carta cuando habla del amor de Dios. Encierra tanta vivencia, enseña a ver, tantas cosas que se tienen que vivir, que se tienen que expresar, que tenemos que nosotros considerar con respecto al amor verdadero de Dios, porque el amor de Dios se muestra en un fruto verdadero sobre nosotros, porque el fruto de, digamos, dice la palabra de Dios que por su fruto los conoceréis. Entonces significa que el fruto del amor se mostrará. Por eso decía el Señor Jesús, dice, en esto conocerá que son mis discípulos, el amor que tengan el uno por el otro. O sea, el amor no va a distinguir. Ahora ese amor viene de parte de Dios. Es un don de Dios que es dado hacia nuestra vida, porque Dios es amor. Y Dios comparte su grandeza de amor con nosotros. Por lo tanto, debemos amarnos como Él nos ama. Por eso expresaba esta palabra el apóstol Juan.
Por eso decía, miren lo que dice en el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es algo tremendo. Ahora, entiéndanme bien esto también. Este amor de Dios es por revelación. Por eso es un don de Dios que Dios revela hacia nuestras vidas. Nosotros no conocíamos el amor de Dios. Porque cuando uno conoce el amor de Dios, conoce el llamamiento de Dios hacia la salvación. Esto es lo que nosotros podemos ver el amor de Dios en muchos puntos. De hecho, que cuando estábamos perdidos, podíamos, en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, nosotros podíamos alcanzar a ver algo, que había un ser sobre nosotros, sobrenatural o poderoso, no sé cómo expresarte, sumamente, no sé, maravilloso, que hizo una creación, algo maravilloso, que, como yo te digo, que uno puede verlo a través no sé, del nacimiento de un hijo o de la naturaleza. En muchas cosas podemos ver el amor de Dios, pero no podemos, el amor de Dios se conoce cuando Cristo entra dentro de nuestro corazón. Por eso se viene por revelación. Y Dios se revela a través de su palabra. Nos muestra a través de su palabra. Solo a través de la palabra nosotros llegamos al conocimiento de ese Dios de amor. Esto es lo que nos muestra. Muchos dicen que la Biblia no es inspiración de Dios. La Biblia, muchos hablan que es una inspiración de hombre, que fue escrita por hombre. Ahora, ¿cómo sabremos nosotros que Dios es amor si no podemos conocer la palabra de Dios? Por eso la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz, nos presenta verdaderamente todos los atributos de Dios para que nosotros podamos conocer a través de las Escrituras, podamos conocer cada uno de los atributos del Señor para poder comprender cómo este Dios maravilloso acciona para con nuestra vida. Él muestra su grandeza y su gracia a través de esos atributos para que nosotros podamos comprender o conocer cómo es Él, pero también podamos conocer cómo Él acciona o cómo Él, digamos, trabaja a favor de nuestra vida a través de esos atributos. Por eso es importante conocer las Escrituras. Podemos conocer que Dios se revela. Uno puede buscar, no sé, muchos buscan en el mundo el amor de Dios y creen que lo pueden encontrar en otros tipos de dioses. Por eso se hacen dioses. Se hacen dioses de distintas formas y tratan de amar eso, o dice que eso expresa el amor. Pero no pueden realmente, entender, porque no llegan a comprender. Solo el amor de Dios se muestra a través de la Escritura, porque la Escritura destila el amor de Dios. Esto nosotros debemos comprender. En las Escrituras destila el amor de Dios. Vemos que traspasa nuestro corazón, que parte nuestro corazón al medio y nos muestra el accionar de Dios. Por eso la gente hace ídolos, pero ese ídolo no puede amarlo, no puede mostrar porque está mudo, porque está sordo, porque está ciego, porque no se puede mover, porque es un Dios muerto. Nosotros tenemos un Dios que vive para siempre. Por lo tanto, ese Dios que vive para siempre muestra ese amor que es para siempre. Gloria sea dado al nombre del Señor. Dios es amor y trasciende todas las palabras. Dios se muestra, la Biblia nos muestra la palabra de la Biblia, que Dios es amor, y en ella, solamente en ella, nos dice Dios es amor, solamente en la palabra de Dios nos muestra. Por eso cuando uno tiene cuando nos hablan de la palabra de Dios, cuando viene alguien y nos habla del Señor, vemos que impacta sobre la persona. Cuando vos le hablas a la persona, le hablas a alguien de la palabra de Dios, le predicás la palabra de Dios, el amor de Dios inunda el corazón de esa persona y la lleva al conocimiento de su gracia y de su favor, de su misericordia para salvación. Es impresionante, es maravilloso poder conocer este atributo del amor de Dios. Vamos a ver sus objetivos. Vimos sus menciones. Ahora vemos los objetivos de amor. Y Dios, si Dios es amor, esto nosotros debemos tener presente esto. Entonces ese Dios de amor debe estar dirigido a alguien, o sea, ese amor de Dios debe estar dirigido hacia alguien. Porque esto lo aprendemos de las Escrituras, que los objetos de su amor son, por ejemplo, su hijo. El objeto de amor es su hijo. Dios ama a su hijo más que cualquier hombre que pudiese haber amado a su propio hijo. Dicen en Mateo capítulo 3, verso 17 de esta manera. Hubo una voz del cielo, acá está hablando de una manera tan tremenda, de una revelación maravillosa de ese Dios poderoso, ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
hablando de los cielos y, a ver, declarando, porque Dios sí puede declarar algo. Él declara el amor hacia su propio Hijo. Miren lo que dice Mateo 3:17. Y hubo hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo 17:5 dice: el amor de Dios es un amor perfecto y trascendiente que transciende todo límite. Por eso dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24, ¿sí? Porque ahí expresa, en Juan 17:24, expresa lo que Jesucristo habla, lo que Jesucristo expresa hacia nosotros como hijos de Dios. Ahí muestra ese amor de Jesucristo y nos muestra también de cómo y de qué manera el Padre ama a su propio Hijo. Gloria al nombre de Jesucristo. Podemos hablar de que también el amor de Dios hacia los creyentes. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo son objeto del amor. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es objeto del amor de Dios. Él manifiesta ese amor día tras día en nuestras vidas. Él lo manifiesta. En Juan 16:27 dice de esta manera, esto lo hablaba el apóstol Juan, dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Miren lo importante que es creer en el Señor Jesucristo. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, el amor de Dios, de ese Dios tan maravilloso, viene a favor de aquellos que creen, que confiesan en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El amar a Jesús es amar a Dios. El amar a Jesús acciona el amor de Dios hacia nuestras vidas, acciona la misericordia de Dios en nuestras vidas, acciona el poderío de Dios en nuestra vida, acciona la inmutabilidad de Dios en nuestra vida, accionan todo hacia nuestras vidas de una manera tremenda. El hecho de creer. Dice en Juan 17:23, mira lo que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí muestra que también el amor de Dios hacia los creyentes hace que nosotros seamos uno como familia, amando, teniendo el mismo amor el uno por el otro, y de la manera de cómo y de qué manera Dios nos enseña a amar. Porque el que no ha conocido el amor, dice por ejemplo, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso cuando uno conoce a Dios, conoce poder expresar el amor hacia el prójimo. Y el prójimo es amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, amar a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros amigos, amar al prójimo. A todos los amamos de una manera especial. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en nosotros de una manera maravillosa. El amor, este atributo de Dios, se ha manifestado a nuestras vidas de una manera tan gloriosa que ha cambiado nuestro corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne con sentimiento. Gloria al nombre de Jesucristo. El amor de Dios, podemos también decir que el objeto del amor de Dios es Israel. Qué maravilloso es esto. Nosotros debemos tener cuidado porque esto es un tema muy fuerte, desde mucho, o sea, desde siempre, ¿no? Es un tema muy fuerte porque debemos tener cuidado cuando hablamos de los judíos. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. La iglesia no vino a ocupar el lugar de los judíos, eso tenemos que tener presente. Dios escogió a su pueblo Israel y Él tendrá su juicio contra Israel, Él tendrá su trato con Israel, todo tendrá su trato con Israel, así como lo tendrá por su iglesia. Pero nosotros no podemos menospreciar, no debemos seguir no podemos seguir las leyes de los israelitas o de los judíos. No podemos seguir nosotros de la manera que ellos entienden que todavía no vino el Mesías. Nosotros no podemos seguir con sus fiestas y sus
de creencias, podríamos decir. Nosotros no, como iglesia. Pero no debemos atacar al pueblo de Israel, menospreciar. De hecho, que la Biblia nos enseña que nosotros debemos orar por la paz de Jerusalén, porque Dios ama a su pueblo Israel, lo ama de una manera que nosotros no podemos entender. El objeto del amor de Dios, así como nosotros los cristianos somos amados por Dios, así de la misma manera Dios se manifiesta a su pueblo Israel. Y así como Dios amó a Israel, nosotros debemos amar a Israel. Yo no sé si ahora te habrá pasado, pero a mí me pasa en mi oración diaria de clamar a Dios, porque uno puede aprender. He aprendido esto, me ha pasado algo fuerte, ¿no? Muchas veces yo he sido una persona que por ahí tenía, no estando en Cristo, ¿no? Tenía un recelo contra el judío. Nos habían enseñado su mezquindad, nos habían enseñado su dureza del corazón, nos habían enseñado, porque uno inconscientemente, conscientemente fue aprendiendo cosas contra los judíos. Y no, de hecho, que fíjense en que el mundo los odia, porque no ha conocido a Dios, porque el que ha conocido a Dios ha conocido el amor. Entonces uno empieza a amar de una forma diferente, y Dios un día me mostró realmente que era su pueblo, y que así como él amaba a Israel, yo debía amar a Israel. Por eso el objeto de su amor es Israel. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí desde hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto lo decía al pueblo de Israel Jeremías. Estaba justamente, Jeremías veía el pueblo rebelde de Dios. El pueblo de Israel lo veía rebelde. Sin embargo, él veía más allá de toda la rebeldía del pueblo de Israel que le daba la espada al Señor, veía el amor de Dios por su pueblo. Amemos a Israel, amemos al pueblo de Dios, oremos por eso, amén, ¿sí? Gloria a Dios. El objeto, podríamos decir también, de su amor es por los pecadores, ¿sí? Dios nunca cambia en lo concierne a su actitud hacia el pecado. Esto nunca va a cambiar. Dios odia el pecado, lo odia el pecado. Podríamos decir que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esto es importante que nosotros podamos entender. Por eso Pablo hablaba en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, él decía, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina diciendo el versículo 5, por gracia soy salvo. Esto es algo tremendo que nosotros debemos saber, el amor de Dios hacia el pecador. Dios no pasa por alto el pecado. El pecado tiene consecuencias, porque el pecado nos pone de espalda a Dios, nos pone en maldición frente a Dios. Pero este amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande que Dios ama al pecador y lo lleva al arrepentimiento para que esa persona sea salva. Digamos gloria a Dios a esto. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque, miren esto, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas moría alguno por los justos, por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Es importante esto que nosotros podamos comprender dentro del amor de Dios, ese amor, cómo Dios nos muestra su grandeza y su gracia y cuáles son el objeto de su amor. No es en vano el amor de Dios, a eso se refiere, no es en vano el amor de Dios. El amor de Dios como objeto tiene a su Hijo, a los creyentes, a Israel y a los pecadores. Esto es algo que realmente muchas veces nosotros es incomprensible. Por eso, miren que decía, por eso decía el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vieron que uno no puede comprender cómo nosotros, yo no logro entender cómo siendo un merecedor de muerte, me dio vida
justamente conjuntamente con Cristo. Me dio la salvación, llegó a amarme de tal manera que me dio a conocer a Jesús. Esta es la manifestación del amor. Gloria al nombre de Jesucristo. Veamos las manifestaciones de ese amor. Al dar a su Hijo por los pecadores. Dice en Romano capítulo, no, perdón, primera de Juan 4:9. Dice de esta manera, primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Es algo tremendo, es algo excepcional, esa manifestación de Dios de una manera poderosa. Por eso Juan 3:16, el apóstol Juan decía, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, en Jesucristo, ¿sí?, no se pierde más, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es el amor de Dios al dar a su Hijo por los pecadores, el amor de Dios, la manifestación de Dios al dar a su Hijo por los pecadores. Es algo que el hombre no puede mirar al Calvario y decir Dios me ama. Dios me ama simplemente por esto. El hombre debe creer realmente en ese sacrificio. El ser humano debe creer en ese sacrificio maravilloso de Jesucristo. No puede pasar por alto ese sacrificio, porque ese sacrificio es el amor en la máxima expresión. Si podemos hablar de amor, podemos hablar de un amor ágape. El amor ágape es un amor sacrificial. Fue tan grande, o es tan grande, para que me entiendas, es tan grande el amor de Dios que dio la vida de su unigénito Hijo, para que nosotros no padezcamos, sino que lo hizo pecado por Él, se hizo pecado por nosotros. El Señor, Dios lo hizo pecado por nosotros. Esta es la manifestación del amor tan grande y tan maravilloso de Dios. Por eso el Padre entregó en las manos de los pecadores para que sea su Hijo Santo crucificado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire la máxima expresión, al dar la vida por los pecadores. No hay palabras. Por eso yo digo, el atributo del amor, todo gira. Porque Dios es tan poderoso, es todopoderoso, que podía haber accionado en algún momento cuando su Hijo iba a la cruz, cuando lo estaban vituperando, cuando lo escupían, cuando lo golpeaban, cuando le quitaban la ropa, cuando le clavaron la corona de espinas. Él podía haber accionado su todopoder, o no lo podía haber hecho. Podía haber hecho descender fuego y azufre del cielo, podía haber hecho que explote la tierra. De hecho, que después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando Él expira, cuenta la palabra, dice la palabra de Dios, que se hizo de noche, que tembló, que hubo un terremoto, y que dice que los que estaban muertos se levantaron. Imagínense en esto el poderío de Dios. Sin embargo, el amor de Dios, el atributo del amor de Dios no permitió que el atributo del todopoderío de Dios accionara contra la humanidad para que se cumpla el plan perfecto y divino de Dios para salvar al pecador. Mire qué maravilloso es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, mis hermanos. Dios al dar a su Hijo, la manifestación de dar a su Hijo por los pecadores, es algo inexplicable para nosotros. El dar la vida y posición en Cristo nos da la vida de Jesús, o sea, nos da la vida de Jesús a nuestra vida, nos da vida, porque nosotros estábamos muertos, y nos da posición en Cristo. Solo a los creyentes es dada una sagrada posición en Cristo, y allí es donde están salvos y sin condenación. Dice en Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2.
porque aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versos 5 y verso 6. Nos dio una posición. Mire qué maravilloso es el hecho de ser hechos hijos de Dios. Nos dio una posición. Nos dio una posición. O sea, nos dio un lugar de privilegio en el cielo, nos dio un lugar de privilegio en el corazón de Dios. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, no merecíamos nada, pero el amor infinito de Dios nos dio una posición ya no como malditos, sino como bendecidos. ¿Que es maravilloso o no es maravilloso? Es tremendamente maravilloso el comprender ese amor ágape. Acuérdate de esta palabra, amor ágape. Ese amor a la máxima expresión, ese amor sacrificial de Dios por la humanidad. Ese amor tan inmenso por nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Seguimos en las manifestaciones del amor de Dios, al darnos el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Miren esto es esta manifestación del amor de Dios. Miren la manifestación del amor de Dios al darnos el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Dice primera de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. ¿Viste cuando vos te preguntás, pero cómo? No entienden, no comprenden, no nos reconoce, nos odian, nos hacen la vida muchas veces imposible, justamente porque no han conocido a Dios. El que no ha conocido a Dios está en tinieblas. El que conoció a Dios está en luz. Y en esa luz de Dios está el amor perfecto de Dios. Por eso es esa manifestación maravillosa de Dios. El amor que Dios nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Nos dio el derecho, como dice Juan 1:12, dice que nos dio el derecho de ser aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La verdad, somos hijos de Dios, por lo tanto, como hijos de Dios, herederos de los cielos, de la riqueza de su gracia, de su poder y su infinito. Nos dio lugar para que podamos entrar en las moradas celestiales. Hoy la vida que vivimos en el amor de Dios, ¿no? El privilegio que tenemos como hijos de Dios. A veces no nos damos cuenta. El ser humano es muy de mirar las situaciones de la vivencia que tiene, por situaciones que vive, por cosas o circunstancias que le toca pasar. Pero aún en medio de todas esas circunstancias que le tocan pasar, está ese amor de Dios protegiéndolo, porque está la provisión de Dios, la sanidad de Dios, como te decía, la provisión de Dios, la sanidad de Dios, el milagro de Dios, el cuidado de Dios, todo eso está, digamos, involucrado, o todo gira alrededor de ese amor de Dios. Nos ama tanto a nosotros, sus hijos, que siempre Dios está a nuestro favor. Siempre está a nuestro favor. Es más, podríamos hablar de otras de las manifestaciones del amor de Dios cuando Él nos corrige, cuando Él nos disciplina. Cuando Él nos disciplina. Esto es algo que nosotros debemos comprender cuando aún Dios mismo nos disciplina. Es el amor perfecto, realmente es el amor perfecto de Dios, aún disciplinado. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Dice en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina. Miren la importancia de la manifestación del amor de Dios. Dice que al que ama disciplina. O sea, Dios se manifiesta en su amor porque la disciplina significa enseñanza, no castigo. A veces nosotros tomamos como disciplina un castigo. No. La disciplina es una enseñanza, es una corrección para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos como hijos. ¿Viste cuando vos corregís a tu hijo o a tu hija para que sea respetuoso, para que glorifiquen el nombre de Dios, para que salten, no sé, vivan una vida de acuerdo a la vida de Dios, para que tus hijos, bueno, lo corregí en diferentes áreas de su vida? De la misma forma Dios nos corrige para que nosotros vivamos adorando su nombre y vivamos realmente esa vida que Dios quiere que vivamos para con Él, agradándole en todo. Dice así,
Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y realmente es algo que nosotros podemos ver, ese amor genuino que aún en el medio de toda esa disciplina, de esa disciplina tan por ahí muy fuerte que nosotros podamos llegar a ver, pensar que es una disciplina fuerte, es una enseñanza fuerte para que nosotros seamos corregidos y seamos, animados y llevados a que verdaderamente tengamos la imagen del Cristo. Qué maravilloso que es. Yo quiero que recuerden que el castigo del Señor es para nuestro beneficio. O sea, la disciplina de Dios es para nuestro beneficio, para nuestro propio provecho. Necesitamos el castigo. Debe hacerlo en la vida de un cristiano y lo recibimos de nuestro Padre que está en los cielos. O sea, necesitamos nosotros ser disciplinados por Dios. Porque somos, por naturaleza, déjame decirte esta palabra, indisciplinados. Fíjense que se vive el cristianismo de hoy por hoy, uno lo ve, que son muy indisciplinados, quieren vivir con la bendición de Dios sin cumplir los mandamientos de Dios, sin cumplir los estatutos de Dios, sin cumplir lo que la Biblia nos enseña. Yo creo, a mí me parece esto, yo decreto, yo declaro. Estos son completamente rebeldía. El que confiesa, el que declara es un hijo rebelde. No obedece, es un hijo rebelde que quiere vivir la vida de acuerdo como quiere. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que quieren acomodar la Biblia a su propia vida, no acomodar su vida a la Biblia. Por eso no quieren la disciplina de Dios, pero Dios, la manifestación de Dios también, del amor de ese Dios maravilloso y poderoso y viviente, está a través también de la disciplina de Dios para enseñarnos de qué manera y de cómo nosotros debemos conducirnos. Demos gloria a Dios. Podemos también ver las manifestaciones del amor de Dios al recordarnos como hijos en todas las circunstancias de la vida. Ahí vemos la manifestación de Dios. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que se manifiesta, ¿no? El abandono, por ejemplo, porque la gran pregunta es esta: un padre y una madre, esto se ha tenido, muchas veces se ha preguntado esto, muchas veces se ha hablado de esto, muchas veces se ha preguntado: ¿puede un padre o una madre abandonar a sus hijos? Y si vos me dejás decirte, en este tiempo sí. Sin embargo, Dios nunca nos va a abandonar. El amor de Dios para con nuestras vidas, desde el momento que nos toma como hijos de Dios, el amor de Dios es eterno, porque una de las manifestaciones del amor de Dios también está en la eternidad de Dios. Ahora cuando veamos el atributo de la eternidad de Dios, vamos a ver el eterno amor de Dios para con nosotros, ese amor que no tiene principio ni fin, por eso que Dios nunca abandonará a sus hijos. Miren lo que dice Isaías, por ejemplo, en el libro de Isaías 49, en el verso 15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Aunque, dice esto, ¿no? El profeta Isaías: aunque olvide ella, dice el Señor estas palabras, yo nunca me olvidaré de ti. Esto es una manifestación de Dios en un momento hacia la vida de la restauración del pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ahí en Sion. Era
realmente una manifestación. O sea, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto te recogería Jehová. O sea, en esta nos muestra, aún en las circunstancias de la vida, el amor de Dios nunca va a estar. O sea, nunca nos va a dejar. El amor de Dios está en las circunstancias cuando estamos enfermos, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando pasamos circunstancias difíciles, cuando pasamos circunstancias, digamos, de un montón de situaciones. Siempre se va a manifestar verdaderamente ese amor de Dios para con nuestra vida. Siempre va a estar presente el amor de Dios hacia nuestras vidas. No hay manera de que nosotros podamos creer que Dios nos abandonó. Viste que normalmente se dice, cuando se está en prueba, Dios ya no me escucha, Dios me abandonó. Es una mentira, porque es una gran mentira que nos han hecho creer, o que Satanás trabaja sobre la mente del ser humano para que no pueda comprender esto, que aún en el medio del dolor, Dios nos está disciplinando, nos está enseñando. Y una de las maneras para que nosotros podamos enderezar nuestro camino, que siempre nos torcemos, es disciplinarnos. Es llamarnos la atención, es golpear nuestro corazón para que, o sea, llamarnos la atención de una manera, pero nunca nos va a abandonar, porque no hay nada que pueda separarnos de su amor. Ni aún Él nos separa de su amor. A eso quiero que me entienda. Por eso hablaba por ejemplo, Pablo lo hablaba a los Romanos en el capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro, espada, como está escrito, dice en este caso el apóstol Pablo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, por ser cristianos somos muy atacados. Pero esto dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo maravilloso, es algo tremendo al reconocer como hijo de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, de que el amor de Dios siempre va a estar a favor de nuestras vidas. Él nunca jamás va a dejar de amarnos. Nunca. Lo notamos, por ejemplo, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo. Ahí en Lucas capítulo 15, verso 11 al 24, nos encontramos con la historia del hijo pródigo. Y dentro de esta historia del hijo pródigo, ¿verdad? Nos encontramos que Dios, o sea, que el padre nunca dejó de ser el padre de ese hijo. El hijo en un momento pide todo lo que le correspondía a él por herencia, y cuenta la palabra de Dios que él fue y gastó todo eso en las pasiones de la vida, en las cosas de la vida, con rameras y con fiestas y con tragos y con cuantas cosas podamos imaginarlo. Él lo malgastó. Pero en un momento dice que el hijo siempre va a buscar al padre. Un verdadero hijo siempre va a buscar al padre. En un momento entra en sí y dice: pero si en la casa de mi padre hay comida, ahí estaba bien, iré allá y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tómame como uno de tus jornaleros y voy a estar mejor que lo que estoy comiendo, que no directamente, porque estaba cuidando cerdos. Había descendido tanto, se había apartado de su propio padre, que había descendido tanto, que había malgastado todo, que deseaba comer lo que comían los cerdos. Cuando estaba en esa condición, cuando nadie le ayudaba. ¿Por qué esto pasa? Acotando sobre esto, cuando nosotros en la vida teníamos muchos amigos, cuando teníamos dinero, que pagábamos el asadito, cuando pagábamos el trago, cuando se pagaba la droga, cuando se pagaba todo lo malo, entonces teníamos rodeado de amigos. Pero cuando se entra en miseria, se terminan los amigos, nadie se acuerda. Esto es lo que le estaba viviendo. Entonces él piensa esto y dice:
¿no? Va y él dice, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto es lo que iba a decir. Y antes que diga esto, antes que diga, hazme como uno de tus jornaleros, o ya no soy digno de ser llamado con tu hijo, el padre lo abraza, lo besa en el cuello y clama, o sea, le dice a sus criados, vayan y agarren el becerro más gordo y mátenlo, porque el que estaba perdido se ha salvado, o sea, se ha encontrado. El que estaba muerto ha vuelto a la vida. Esto es lo que dice, ¿no? De una manera. Por eso el amor de Dios, esa manifestación de ese amor de Dios tan grande y tan poderoso hacia nuestras vidas, hacia nosotros, de una manera tan grande que nos muestra que a pesar de todas las circunstancias que nosotros podamos cometer, Él nunca nos va a abandonar. No nos hacemos una apología de pecado. Yo no estoy diciendo hay que pecar deliberadamente. Pero cuando nosotros pecamos, Juan decía, el apóstol en su primera carta decía que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre Jesucristo, es justo, puede ir, ¿no? Con ese abogado, Señor, él dice, Padre, yo ya pegué por él. Ese es el amor de Dios. Por eso digo, viste que a veces son inexplicables las cosas de Dios, es inexplicable de qué manera Dios ama de una manera tan especial que nosotros a veces no podemos comprender. Así que es importante esto de las manifestaciones del amor de Dios. Cómo se manifiesta el amor de Dios a nuestras vidas. Ese es el amor. No hay forma de poder comprender ese amor tan grande y tan inmenso, ese amor ágape, ese amor a su máxima expresión, ese amor perfecto, ese amor sacrificial de Dios para con nosotros. Ese amor hace que Él sea fiel hacia nosotros, aunque nosotros decimos que le amamos, pero somos infieles, no oramos, no leemos, no queremos congregar, no queremos escuchar la palabra, poco estudiamos la Biblia, poco hablamos con alguien de la palabra de Dios, poco evangelizamos, poco cantamos al Señor. La infidelidad de nosotros es tremenda, sin embargo, Él es fiel. Su amor, o sea, ese atributo de amor lleva hacia la fidelidad de Dios, hacia la bondad de Dios, esa bondad que viene de Dios, en esa gran misericordia que tiene por nuestra vida, porque Dios se manifiesta el amor tan grande en todo tiempo y en todo momento. Hay manifestaciones sobre cada uno de nosotros, sobre la creación, sobre todo el amor de Dios que está regando la humanidad. Esto es importante que nosotros podamos entender. Ese amor tan grande y tan misericordioso, porque el amor también se muestra a través de la misericordia de Dios. Muchos no entienden de amor, muchos no entienden del amor del Señor porque nunca han conocido a Dios. Entonces empiezan a renegar de Dios y empiezan a hablar de Dios. Sin embargo, Dios muestra su misericordia siempre. Porque en 2 de Pedro 3:9, él dice, el Señor no retrasa su promesa según alguno tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Dios está esperando que la humanidad se arrepienta de sus pecados y que conozcan el verdadero amor de Dios, ese amor sacrificial, ese amor a la máxima expresión, ese amor perfecto por los pecadores. Esa misericordia, Dios muestra en esa misericordia. Dios muestra su amor en la paciencia. Dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y aquí observamos que la paciencia de Dios es un título divino, porque Él es el Dios de la paciencia. Esto es una manifestación de Dios de una manera poderosa con respecto a la paciencia. Nos aclara bien, porque es paciente para con los pecadores. No es paciente, porque, por ejemplo, en el tiempo de Adán,
fue paciente. En el tiempo de Noé, por ejemplo, cuando la humanidad merecía, ¿no? Merecía la destrucción, sin embargo, esperó 120 años por ese amor, ¿no? Ese amor infinito lo mostró, ese amor perfecto lo mostró. Esperó 120 años donde pregonó, donde predicó la palabra del Señor, la predicó Noé, y después de 120 años que esperaba que todo proceda al arrepentimiento, vino el diluvio que se lo llevó a todo porque no quisieron reconocerlo. Hoy es exactamente lo mismo. El amor de Dios es tan grande, ese amor que excede todo conocimiento, ese amor es tan grande que está esperando que los pecadores se arrepientan. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos expresar el amor. Debemos expresar el amor. ¿Y de qué manera, pastor, expresamos el amor de Dios? Cuando predicamos la palabra de Dios a los pecadores. Transmitimos el amor de Dios a los pecadores. Contagiamos, podemos decir, el amor de Dios a los pecadores. Convidamos el amor de Dios a los pecadores. Ese amor perfecto, ese atributo perfecto de Dios, ese atributo perfecto de Dios para el pecador, para que se arrepienta de sus pecados y conozca verdaderamente esto. Por eso Dios, ese Dios que también muestra misericordia, amor, ¿no? El amor de Dios en su misericordia también lo muestra en su paciencia. Amados, quiero terminar este estudio de este Dios tan maravilloso y del amor de Dios tan, pero tan maravilloso, expresado de una manera tan grande, que quiero terminar de esta manera. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, dice de esta manera: el que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el verso 16 termina diciendo: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios tiene con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. Damos gracias a Dios por este atributo del amor de Dios. Dios es amor. Oramos. Amado Padre, Dios de los cielos, qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso poder ver a través de tu palabra y a través de la creación y a través de nuestra propia vida tu amor infinito. Ese amor ágape, ese amor a la máxima expresión, ese amor perfecto, ese amor sacrificial por nosotros. Hemos en esta tarde hablado de este atributo tan inmenso y tan poderoso, y tan incomprensible muchas veces, que es ese amor tan grande que tú tienes por todos nosotros, que tú tienes por toda tu creación, porque se ve tu creación y el amor que tú tienes por tu creación en cada una de las cosas que vemos. En todo se manifiesta tu amor. Se manifiesta tu amor en el universo, se manifiesta tu amor en la lluvia temprana y tardía, se manifiesta tu amor en el frío, en el calor, se manifiesta tu amor en tiempo de verano, en tiempo de primavera, de otoño, de invierno, se manifiesta tu amor en nuestras enfermedades, se manifiesta tu amor en todo, Señor, podemos ver el amor verdadero que tú tienes por nosotros. Esa palabra tan fuerte y tan profunda que habló el apóstol Juan, tu hijo, Señor, que él dijo: Dios es amor. Y cuando vemos esta expresión, no estamos diciendo que Dios es el amor. Dios es el amor verdadero. Tú eres el amor. Tú eres, la palabra amor significa Dios, porque eres el amor verdadero, un amor que nosotros no podemos llegar a comprender,
un amor que nosotros no podemos entender, un amor que nosotros no podemos imaginar, que no podemos igualar. Es el amor verdadero que tú tienes para con nuestra vida. Solo resta decirte esto, Señor. Gracias. Gracias porque ese amor fue tan grande o es tan grande que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para salvarnos. Nos diste la fe para poder ver cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por amor nos llevaste a comprender que estábamos muertos en delito y pecado, para que por amor podamos creer en ese sacrificio de Jesucristo, para que por amor podamos arrepentirnos y por amor podamos ser salvos. Gracias, Padre. Gracias por el amor infinito que tiene por nuestras vidas. Porque tu amor se manifiesta en el cuidado diario. Porque tu amor se manifiesta en todo tiempo y en todo momento. Aún en los momentos que nosotros pensamos que nos aman, que no nos amás, siempre tu amor se manifiesta. En los momentos difíciles y en los momentos de alegría, en los momentos de gozo y en los momentos de tristeza, tu amor se manifiesta. Aún en la pérdida de un familiar, se manifiesta tu amor hacia nuestra vida, dándonos la consolación, dándonos la resignación, trayendo a nuestro corazón la fortaleza para seguir adelante. Por eso te damos gloria, te damos honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amados, Dios es amor. Dios les bendiga. Que el Señor bendiga sus vidas. Paz de Jesús a sus corazones. Padre Dios.